Francia 98 por Venevisión. Francia 98. ¿Sabes que siempre me llamó la atención de Francia 98? El hecho es que el Mundial se disputó, bueno, evidentemente en Francia. ¿En qué año Pero fue? En el 98. Ah, bueno, gracias. Bueno, eso lo podemos corroborar, por cierto. Si fue en Francia y si fue en el 98. Pero sí siempre me llamó la atención que el tema, para mí uno de los mejores temas en la historia de los mundiales, de Ricky Martin. Porque tenía ese ritmo tan brasileño. No tenía nada que ver con Francia. Pero qué gran tema. Qué gran canción para un mundial. La Copa de la Vida. La Copa de la Vida. Bueno, Brasil era un gran favorito. Ese es el supuesto mundial de Ronaldo. El debut de Ronaldo en mundiales, aunque ya había estado en Estados Unidos en 94. Él estuvo en el equipo del 94 siendo un niño. Minutos. Llega como el gran fenómeno y bueno, el tema de la final, cuando después de hacerlo muy bien, nos vimos a un jugador disminuido, perdido, más lento que un Alka-Seltzer en un vaso de chicha, parecía un morrocoy con una uña encajada, desencajado, y bueno, siempre ¿cómo se llama? ¿Cómo es que llaman eso? Las teorías conspiranoicas y todo el alrededor, porque definitivamente termina marcando el rendimiento de Brasil. Sí. Y eso no tiene nada que ver con Francia. Francia era un equipazo. Francia nos muestra al otro gran fenómeno. Yo creo que es el jugador que viene después de los que siempre nombramos. Después de Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, vaina, Zidane. Zidane tiene que estar en esa lista de los 10 mejores. Y fue el mundial de Zidane. De Francia. No de Ronaldo, sino de Zinedine Zidane. De Zinedine Zidane. El 10 increíble que tenía Francia. Un equipazo Francia también, desde el principio. Francia le costó superar los octavos de final, ¿te acuerdas? En esa Paraguay que los lleva al minuto 116, claro, hasta que aparece el gran capitán de esa selección, Laurent Blanc. Claro. ¿Viste mi francés, no? ¿Escuchaste ahí mi francés? Laurent. Sí. Laurent Blanc. Laurent. Increíble. Pero ¿te acuerdas que ese gol, César, de Blanc en el 116, 115, que importa el tiempo? Gol de oro. Pero fue gol de oro y era la primera vez que se aplicaba esta regla de gol de oro. Pero es que te voy a decir una cosa. Ese equipo de Paraguay, eso eran puros malandros. Estaba el Fortaleza. El delincuente ¿cómo se llama? Chilaver, el portero. ¿Por qué dices delincuente y el primero? Porque ese tipo... El primero que se nos ocurre es Chilaver. Ese tipo tenía una actitud en la cancha, un guerrero. O sea, fuera de la cancha no... Sí, era un Dentro de guerrero. la cancha era un tipo que intimidaba a cualquiera. Era un líder también. Ese equipo tenía Cardoso, a una defensa. Bueno, Paraguay siempre se ha caracterizado por Un equipo defensivo. un buen juego aéreo Su también. filosofía. Es la filosofía de Paraguay, una Paraguay que logró meterse ahí en los octavos de final y llevar a Francia, anfitriona del Mundial, a ese minuto. Yo tengo una imagen de Chilaver una vez que entra el gol de Blanc y liquida las aspiraciones paraguayas, levantando a sus compañeros que quedaron allí regados en el piso. Eso te habla también del liderazgo que tenía Chilaver. ¿Quién es ese tipo? Ese mundial, coño, el juego de Inglaterra y Argentina. Juegazo, octavos de final también. Michael Owen pone el 2-2, no, el 2-1. El 2-1, el sí, mejor gol, uno de los mejores goles de ese mundial, Michael Owen. Narrado por Fernando Arreaza. Así es. Qué bueno es Fernando Arreaza narrando fútbol. Sí. Es bueno en toda su vaina, eso es llover sobre mojado. Pero siempre me gusta mucho como narra el fútbol. Sí. Y yo soy muy fan de los narradores de fútbol. Como yo desde hace muchos años no narro fútbol, yo soy fan del fútbol, entonces me disfruto mucho las narraciones, obviamente, de los narradores que me gustan. Y era otra época, evidentemente, estamos hablando de hace 28 años, pero hubo un despliegue de los canales nacionales en el sitio. Venevisión estuvo en el sitio, en Francia, con una cobertura desde Francia, desde París, e incluso viajando a ciudades que eran sedes, evidentemente, a transmitir desde los estadios. Así era el tamaño de esa cobertura de Venevisión. Ya había sucedido en Estados Unidos 94. Y Ronaldo Lavede, recuerdo había un comercial muy famoso de una vaina láctea. Así, de Parmalat. Con Ronaldo. Sí, sí. Y los niños saludaban, los niños disfrazados de animalitos. Qué increíble esa época. Ese es otro Brasil que se queda. Llega a la final y se queda. Venían de ser campeones en 1994 con el famoso equipo de Romario y Bebeto. Pero de USA 94 hablaremos en otro programa. Vamos a volver al 98. Juegos que recuerdo de ese Argentina-Inglaterra, como el Cholo Simeone es otro delincuente. Sí, cómo no. Ahí estaba el Cholo. Pero y es el que hace expulsar a Beckham, ¿no es él? Sí.
Sí, sí, por Claro. supuesto. Sí, sí, sí. Eso estuvo muy bueno. Ese juego fue realmente emocionante. Sí. ¿Eso fue octavos de final o cuartos de final? No, eso fue octavos de final, el Argentina-Inglaterra, que se adelanta Argentina, empata de penal No, el delantero este de inglés, y el Alan de- Shearer, ¿no? Y el de Argentina es penal también, el primer gol. Gol de Batistuta de penal. El gol de Batistuta adelanta al Después viene a los el empate, después albicelestes viene Michael Owen con el con super una golazo. con una carrera y Claro. el empate a dos llega de Argentina, una jugada allí preconcebida de Con tiro Zanetti. libre con Zanetti, pero qué jugada, una de las mejores jugadas que yo he visto también en Sí, mundial. una jugada preparada, muy Una buena. jugada esa. preparada, sí. Que reivindica mucho a Pasarela como técnico. Pasarela tenía mucho rechazo. Ujú. Bueno, por el tema de que el tipo era como medio militar y mandó a la gente a cortarse el cabello. Una selección de Argentina, tipo con el cabello corto. Sin eso. redondo esa selección. Fernando Redondo, imagínate tú, un 5 de lujo. Con Canilla también hubo cosas. Canilla regresaría para el 2002, ¿no? Con Bielsa, con el loco. Con Bielsa el fracaso de 2002, que lo hablaremos en otra En otra otro- oportunidad. Es que tú siempre te desvías, te vas para otros mundiales. Sí. Coño, 98, enfócate. Francia 98, repite conmigo, Francia 98. Francia 98. Ajá, ¿qué otros juegos así? Bueno, Argentina pasa. Lo que pasa es que Argentina, bueno, pasa estos octavos de final Uy, y se no. enfrenta a Holanda en El gol de Dennis Bergkamp. los cuartos de final. El partido de Ariel Ortega, inolvidable. Que se hace expulsar porque le da un cabezazo A Van der Sar. A Van der Sar, sí. Sí, a Van A Van der der Sar, Sar. arquero. Y el gol de Dennis Dennis Bergkamp. Bergkamp. Todavía el ratón allá la está corriendo. Lo vieron. Siguió de largo. Sigue de largo y sigue corriendo el ratón allá. Llegó a Estonia. Eso fue uno de los mejores partidos de ese mundial. Fue un partido muy bueno. Ese fue un partido Sí. muy bueno. Queda fuera Argentina y luego viene otro partidazo del mundial que es en semifinales Holanda-Brasil, Ah. definida en penales. Ese fue un juegazo. Gol de Ronaldo para adelantar a los brasileños y empata ya en la segunda parte Kluivert. Holanda, El delantero era Kluivert también. Patrick Kluivert. Holanda, muy mala suerte en los mundiales. Sí. Grandes equipos, grandes equipos. Se queda. Me acabo de acordar de este equipo y a mí me gusta porque tú realmente conoces de fútbol. Hay otros deportes donde tiras tu flecha y metes la coba, pero yo sé que de fútbol sí conoces. Pana, México. México no es el que juega más bonito, no es el que tiene la mejor liga y tal, pero sacar a México de un mundial es una tarea muy difícil y nadie habla de eso. ¿Te acuerdas de México cómo le complicó la vida a Holanda y a los alemanes en ese mundial? Sí, sí, sí. A Holanda en fase de grupos Ujú. y luego a los alemanes en octavos de final. ¿Cómo Pero le llegó costó? hasta- ¿Cómo le costó Pero llegó a cómo le estar costó a los ganando el partido México ante los alemanes en octavos. Un gol del Pájaro Hernández sería, Me acuerdo. sí. de Luis Hernández. Yo sé que En ese México yo sé que estaba- fue una paridera. Los nombres de México. Cuauhtémoc Blanco. Sí. ¿Cómo te vas a llamar Cuauhtémoc Blanco? Y vas a jugar al fútbol como lo jugaba. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. García Jaspe. Era de ese México. Ese México gustaba. No, eso era un Era equipo guerrido. duro. Era un equipo duro también. Pero ahora que me lo... Oye, ese equipo de Holanda, eso sí era una naranja. Sí, era un Una naranja equipazo. mecánica. Edgar Davids. Edgar David, Seedorf. Cocu, Dennis Bergkamp. Cocu. Cocu, que jugador era Cocu, un 8, ¿no? Los de Boer eran de ese equipo. Los hermanos de Boer, Sí, Van sí. der Sar. ¿Cómo se llamaba el que era blanco, pequeño, pelo liso? Ya vamos a llegar a ese nombre. Pero sí, esa Holanda, una vez que supera a Argentina, tenía toda la pinta también. Bueno, se mete en semifinales, obviamente, pero había hecho bien las cosas. Consiguió con Holanda Brasil. desde el principio, cuando se enfrenta a Brasil y lo obliga a penales. La única manera en que Brasil pudo superar a esa Holanda. Pero sin Zidane, papá. Sí, a eso iba. El mundial fue regular desde el principio para Francia. Francia tuvo ese tropiezo en octavos que le costó superar a Paraguay. Luego en cuartos de final se enfrenta a Italia, Francia, que les gana a Italia en penales, en tanda de penales, y luego se mete en semifinales. Y en semifinales le toca a Francia superar a que era en ese momento la gran sorpresa del mundial, que fue Croacia. ¿Te acuerdas de esa Croacia de Claro. Davor Zucker? Pero por No, favor. no, Croacia no jugó, fue con Alemania.
Sí, pero la semifinal, no, Croacia elimina a Alemania en octavos, en cuartos de final. Así es la cosa, ¿no? Sí. Sí, sí, Y sí. se enfrenta Eso, en semis a Francia. Claro, el mismo día que Holanda saca a Argentina, que fue alrededor de mediodía, fue un sábado, Correcto. en la tarde Croacia saca a Alemania. Saca. Tienes toda la razón. Sí, señor. Fíjate que incluso es que recuerdo ese día, porque fue un día, bueno, estábamos Sí. en la radio, vimos el de Holanda en la radio y de ahí nos fuimos a destruirnos a otro sitio a ver el juego de Croacia-Alemania. Y se queda Alemania nuevamente en cuartos de final, que ya le había sucedido en Estados Unidos 94, con Bulgaria. Solo bueno trabajar con gente que sabe la vaina, Sí. que tiene buena memoria. Pero fue la gran sorpresa Croacia, además que era una Croacia que, bueno, todos sabemos la realidad geopolítica que vivía la zona en esa época. Más política que geo, pero... Sí, más política que geo, pero venía del conflicto, de la forma violenta como se separó la Federación Yugoslava. Y Croacia debutaba como nación, como Croacia, en ese mundial. Y bueno, ahí está la manera de hacerlo, metiéndose entre los 4 mejores del mundial. Y no, nada más y nada menos sacando a un histórico como Alemania. Sí, y ahí estaba Prosinecki, Prosinecki. que anotó. Prosinecki anota con Yugoslavia en Italia 90 y anota en Francia 98 con Croacia. Prosinecki fue el que montó la empresa de cerámica, ¿no? Ah, no, ese fue Prosein. Proseguin, sí, sí. Son familias. Prosinecki creo. otro. Son familias. Son familiares. Bueno, Croacia fue la gran sorpresa y España fue también. Se esperaba mucho de esta España y España queda fuera de la fase de grupos. La España de Javier Clemente, ¿te acuerdas? Pierde con Nigeria un partido, se complica con Paraguay.